Bueno, yo quiero contarles en principio cómo llegamos a conceptualizar una solución para el departamento de Rocha. Hemos transitado ciertos caminos, que trato de resumirlo. Es un proceso que lleva más de 2 años de trabajo, donde se ha hecho un poco revisión de los antecedentes en el departamento, la situación actual en departamentos restantes del Uruguay, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que hay? El punto de partida del departamento de Rocha actual, o sea, versus qué situación nos estamos comparando, y una prospección hacia una solución ambientalmente segura. Para eso estamos tomando de referencia situaciones situaciones singulares que hay en Uruguay, como el caso de Florida, como el caso de Maldonado, caso de Río Negro, Paysandú y Canelones, que ahora voy a contarles brevemente cada una de esas situaciones. En Maldonado se dispone de un relleno sanitario en su totalidad como concepción de relleno sanitario, donde la disposición de los residuos es a granel. En el caso de Florida hay una situación donde se da la compactación de los residuos y el enterramiento de los residuos en cápsulas, o sea, en unas fundas plásticas, con la salvedad de que no existe un sitio de disposición sanitario seguro, ambientalmente seguro. En el caso de Río Negro se está transitando actualmente por un proceso licitatorio al que nosotros pretendemos abordar y llegar en algún momento, similar al que estamos planteando nosotros en cuanto a la concepción de la solución. Algo similar pasa en Paysandú y en Canelones. Es decir, lo que quiero plantearles es que en realidad estamos transitando primeras experiencias junto con otras intendencias, ¿verdad? No es algo que ya esté sumamente instalado en el Uruguay, pero sí hay experiencias de las cuales nosotros nos nutrimos para llegar a una concepción. También hay un antecedente importante, que la Intendencia de Rocha hizo un llamado a expresión de interés para rellenos sanitarios en el departamento, y se presentaron 2 propuestas, esto hace ya más de 1 año. Y bueno, esas propuestas fueron tomadas de base también, o sea, qué se proponía, viendo la realidad de Rocha, viendo el volumen de residuos, fueron tomadas en consideración. Toda esa conjunción de antecedentes se sumó a una visita técnica que hizo todo el equipo. Todos los técnicos recorrimos las instalaciones de 4 plantas donde se realiza la clasificación de residuos y la disposición final en relleno sanitario. Esas experiencias yo ahora un poco pretendo mostrárselas en forma sintética, porque eso fue como un punto de partida muy importante, el nosotros poder conocer las realidades de otras instalaciones desde el punto de vista de lo que funciona bien, de lo que funciona mal, de los inconvenientes operativos, de las realidades culturales diferentes. O sea, nos sirvió también ver lo que funcionaba mal, para nosotros nutrirnos de una solución que creemos conveniente al llevarlo a la realidad de Rocha, ¿verdad? Acá les presento lo que fue la recorrida en la ciudad de Reconquista, esto es en provincia de Santa Fe. Es una planta de procesamiento de 50 toneladas día, que es importante para que vean la similitud en la capacidad esperada para Rocha, ¿verdad? Es una planta que en la capacidad, volumen de trabajo diario, se puede asimilar bastante a lo que esperamos acá. La planta tiene una muy buena infraestructura de acceso, que es lo que pretendemos mostrar ahí, toda una llegada a la planta acorde, con camionería bien ejecutada. Tiene una zona de descarga de los residuos abierta, como se ve ahí en la foto, donde en realidad esa playa de descarga le vimos algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con las voladuras, la forma de disponerlo en ese sitio sin un techado, generaba situaciones complejas en las cosas de lluvia, donde los residuos acumulaban toda la lluvia y luego se complejizaba el proceso posterior. Pasamos ahí. Luego la planta esta de Reconquista que les estoy contando, el proceso internamente consta de una clasificación de residuos primaria, es decir, los residuos llegan, se disponen en la playa de descarga, se elevan por una cinta transportadora, que es la que mostramos en la primera foto, y luego hay puestos de clasificación manual, o sea, puestos donde hay operarios que hacen una clasificación manual de los residuos y van cayendo en las tolvas que se ven al pie en la foto. El proceso siguiente, dentro de esta planta, es lo que se realiza una
compactación de los residuos con el remanente, con lo que no fue clasificado, se compacta y se enfundan o se guardan en estas cápsulas o fundas para después llevarlos a un sitio de disposición. Estas fotos que ven acá son de la planta de Reconquista y son exactamente igual el proceso de compactación y encapsulado al que se da en Florida. Por eso llegamos un poco a ver esta referencia de plantas en funcionamiento con una operativa diferente. Ahí les estamos mostrando cómo es la forma de disponerlos. En este caso es una celda en la que se disponen los fardos o en este caso las cápsulas, donde creo que es importante que ustedes puedan ver, está en funcionamiento pleno, se ve una gestión muy limpia, no hay presencia de aves, no hay presencia de residuos volando, no se ven presencia de roedores, que eso fue un poco lo que nosotros captamos en este sitio como positivo. ¿tá? Valoramos ciertas cosas positivas, cosas negativas, pero nos nutrió mucho el poder verlo en pleno funcionamiento. Acá queríamos mostrarles lo que era el resultado final de lo que es clasificado, ¿verdad? Porque en los fardos va el remanente no clasificado, o sea, lo que se va a enterrar ordenadamente. Esto sería lo que se clasifica y de alguna manera tiene algún valor comercial o de reutilización desde el punto de vista ambiental. También se enfarda y ordenadamente se mantiene para una disposición fuera de lo que es la planta de clasificación. Bueno, esta es otra experiencia que nos parecía importante contársela. Es una planta de procesamiento de mayor capacidad, casi que duplica la capacidad de lo que sería para Rocha, pero vimos, por ejemplo, un sitio de descarga inicial, una playa de descarga más ordenada, más controlada, con un techado, con paredes laterales elevadas que permiten la contención de voladuras. Eso lo valoramos positivamente. Luego, el proceso en sí mismo de la planta en la ciudad de Rosario, esta que les estoy presentando ahora, tiene de diferente de lo que les mostramos en la planta anterior, que hay una clasificación adicional a lo que es la clasificación primaria de lo que podría ser papel, residuos plásticos. Acá se hace una clasificación de material orgánico a través de un equipo que es un trommel, es como una gran centrífuga, como un gran lavarropa que lo que hace es centrifugarlo y lo separa. Por ese proceso se separa lo que es orgánico y se envía a otra planta que es solamente para compostaje. O sea que ahí genera un compost que tiene su ventaja, digamos, de reducir el material o el volumen de residuo que va a parar al relleno sanitario. ¿tá? Esa es como la ventaja que tiene separar el compost. Ese compost en sí mismo es difícil utilizarlo comercialmente porque no está en condiciones sanitarias aseguradas, ¿verdad? Es difícil asegurar que ese material orgánico no tiene cierta contaminación. Entonces generalmente se usa en el propio relleno, para hacer tapada del relleno, para hacer cuando hay escasez de tierra, para hacer una recarga, o sea, como un material de aporte y una forma de disminuir el volumen de material inerte o material que se entierra. Bueno, un poco acá, yendo desde los casos que les contamos, ya pasando un poco a lo que sería el planteo o nutriéndonos de estos antecedentes, cómo llegamos a un planteo, una concepción para el departamento de Rocha. Nos estamos imaginando una separación de residuos del tipo domiciliarios. Los domiciliarios van a parar a lo que sería la planta clasificadora y relleno sanitario departamental, y hay ciertos residuos de poda, de escombros y todos los voluminosos que no llegarían al relleno, porque eso es determinante para el dimensionado, ¿verdad? El volumen que uno asume para dimensionar el relleno. Dentro de la concepción fue también una definición del equipo técnico, una única planta clasificadora, porque en algún momento se habló, bueno, clasificación en cada uno de los puntos, en cada una de las localidades donde hoy existe un vertedero, y en realidad viendo un poco la gestión, la modalidad operativa y los volúmenes que llegarían, es recomendable centralizarla, una única planta clasificadora, viendo también las distancias de recorrido que hay en el departamento,
y un relleno sanitario donde se puede hacer la disposición de los residuos compactados y enfundados. Nosotros descartamos de alguna manera la disposición a granel, lo que sea la disposición libre. Ahora vamos a pasar en sí a la solución que nos estamos imaginando y sobre la cual estamos plasmando un diseño conceptual para el departamento de Rocha. Bueno, como premisas estamos viendo los residuos, cómo llegarían a la planta. Yo había dicho previamente a la intervención del ingeniero Urcade que la concepción consta de una planta de clasificación, un relleno sanitario donde los residuos se disponen enfundados y que esa solución es única concentrada para el departamento. Entonces, de alguna manera estamos viendo que los camiones recolectores llegarían directamente a esta planta, o sea que la ubicación de la planta tiene que tener en cuenta de alguna manera esa centralidad o equidistancia de los puntos de mayor generación. Eventualmente podría requerirse de alguna estación de transferencia, no lo hemos dejado de lado como un requerimiento, está abierta la opción para evaluarla si algún punto realmente muy distante lo requiriera. Estamos imaginando también que los residuos de poda, de construcción y los voluminosos no llegan a este punto de disposición, porque eso generaría otro volumen en cuanto al dimensionado del relleno. Y estamos pensando en una eventual posibilidad de generar un compost en esa clasificación, digamos, en origen, o sea, de ese residuo de poda sería posible generar un compost más limpio, de mejor calidad, y no a partir de una clasificación orgánica en el propio relleno. Esas son como las ideas básicas que estamos generando. En cuanto a la planta clasificadora en sí mismo, conceptualizamos una playa de descarga de los residuos que sea techado, con contención de paredes laterales para evitar esas voladuras y la humedad, digamos, por lluvia en los residuos. Un cierto equipamiento que requiere esa planta clasificadora, que es la tolva de recepción y cinta de elevación, y toda una plataforma que llegue hasta un máximo de 8 puestos de clasificación, o sea, 8 posibles digamos, ítems a poder separar, ¿verdad?, en lo que refiere a madera, cartón, plástico. Luego de esos puestos de clasificación, los residuos van a ser compactados, enfardados y enfundados, ¿verdad?, el residuo remanente. Y lo que es clasificado también va a ser compactado y en fardos, como les hemos mostrado en la foto que vimos en Reconquista. Esa sería la idea de la planta de clasificación, que acá se la mostramos en fotos. A ver, tratamos de sintetizar con algunas fotos que ustedes puedan visualizar de cada una de las plantas. Colectamos lo que nosotros vemos para que nos podamos ir imaginando cómo sería esa zona de descarga con techo y contención de voladura, una tolva mecanizada, ¿verdad?, de recepción. Pasamos. Luego tenemos los puestos de clasificación. Ahí en la foto se ven más puestos de clasificación. Nosotros nos imaginamos que 8 puestos es adecuado, un máximo de 8 puestos. Y pasando a la siguiente, lo que sería el resultado final del producto clasificado, ¿verdad?, cómo quedarían compactados y enfardados. Y lo que sería el material no clasificado y que se va a ir al relleno sanitario, va a ser algo encapsulado o, en su defecto, envuelto en una capa de film de plástico. Mostramos esta foto para que se tenga la idea gráfica, pero no tiene por qué ser sí o sí esta solución de cápsulas, ¿verdad? Ahora seguidamente le vamos a hablar de lo que sería el relleno sanitario, que sería la otra componente medular, porque hasta acá el proceso consta de una clasificación. Esto es lo que permite reducir el volumen que va al relleno sanitario. Tiene un agregado, digamos, el hacer la clasificación ambiental y social, porque de alguna manera lo que estamos haciendo es
dándole un valor a los residuos, o sea, haciendo una clasificación e intentando una reutilización, y también estamos agregando una variable social en el sentido que permitimos la generación de algunos puestos de trabajo, ¿verdad? Porque podríamos optar por directamente ir todo a un enterramiento de los residuos, seguramente económicamente sea mejor, pero creo que esto tiene varias puntas, que no es solamente lo económico, ¿no?, sino que es la variable ambiental y la variable social. Entonces, ahora pasando a la parte final, digamos, de donde se disponen finalmente los rellenos para el departamento de Rocha, bueno, acá un poco era la idea de presentarles qué era el relleno sanitario y la diferencia con un relleno sanitario versus un vertedero de residuos. Seguramente sea un concepto que todos tienen claro, pero por ahí reafirmarlo desde el punto de vista técnico, que un relleno sanitario es un sitio en el que los residuos se disponen con un control de emisiones, ¿verdad? Tanto las emisiones líquidas, lo que sea el lixiviado, es controlado, o sea que no va a parar a una contaminación de agua subsuperficiales o subterráneas. Las emisiones al ambiente, ya sean por voladura o ya sean emisiones gaseosas, también son controladas. De eso es lo que consta un relleno sanitario, además de hacer un enterramiento, digamos, y encapsulamiento de los residuos, ya sea con tierra o con film o como nos imaginemos, pero de alguna manera están encapsulados. Y bueno, la diferencia con el relleno con un vertedero de residuos, creo que todos lo entendemos, en el sentido que un vertedero es una fosa en el que los residuos se disponen, se compactan con máquinas, pero todos esos controles que estamos hablando de las emisiones, o sea, no se dispone de un control de emisiones de líquidos, o sea, no necesariamente un vertedero tiene las capas de impermeabilización con la que cuenta un relleno sanitario. No necesariamente cuenta con un sistema de colecta de lo que son los lixiviados, que un relleno sanitario sí o sí debe contar para que el agua contaminada que pasa por entre los residuos no vaya a parar a un curso de agua. En un vertedero clásico se da, digamos, una disposición más gestionada en forma personalizada por el operario que está en el sitio, que va disponiendo. Un relleno sanitario tiene un sistema más ordenado porque la celda se subdivide en subceldas y se va optando la operación en función de condiciones propias del lugar, de la topografía, de las condiciones climáticas, de los días en que es imposible operarlo por presencia o no de lluvia. Bueno, estos son como los antecedentes para ustedes poder focalizarlos en el relleno sanitario que estamos previsualizando para Rocha. Bueno, las ventajas adicionales frente a un relleno sanitario a granel, un poco fue lo que ya les introdujo el ingeniero Urcade, pero por un lado nos estamos independizando frente a las condiciones climáticas. Tenemos el control de emisiones en lo que respecta a voladuras totalmente controlado. Hay una fuerte mitigación de lo que son la emanación de olores, al tener los residuos envueltos en bolsas o en cápsulas. Digo, la emisión de olores, las voladuras, lo que son la presencia de aves, roedores, eso es algo que realmente se ve un impacto muy fuerte, un cambio muy fuerte en lo que es la gestión. Además de tener una gestión ordenada, ¿verdad?, en lo que son estas filas o subceldas que se van operando. Bueno, y creo que otro punto importante es mencionar que el volumen del lixiviado, o sea, lo que sería el agua que se produce por arrastre por entre los residuos, al tenerlos todos encapsulados o en ciertas bolsas, lo que se produce es un lixiviado propio dentro de esa bolsa, que existe la posibilidad de que salga, ¿verdad? Porque esas bolsas uno apela a que sean impermeables, a que no se rompan, pero la realidad es que en la gestión puede pasar que se rompa, uno no tiene que pensar que es a prueba de bala. Lo que sí que esa rotura en ese film se puede dar en el proceso de disposición, en el manejo que se da de esas bolsas o cápsulas,
pero de todas maneras el arrastre que hay por agua de lluvia está totalmente minimizado, o sea, si existe es mínimo, porque realmente está disminuido ese volumen de contacto, digamos, lluvia-residuo. Sobre estas bases llegamos a lo que serían las premisas del diseño para nuestro relleno sanitario, en el que nos estamos proponiendo esa clasificación primaria con la planta clasificadora y el equipamiento que previamente les conté, la posibilidad de un compost, de hacer un compostaje, de una separación de residuos orgánicos y un compost, la estamos previendo como una posibilidad a futuro, o sea, las instalaciones deberían tener la posibilidad de preverlo como un agregado a futuro. Entendemos que ahora no es un requerimiento sustancial y sí puede dejarse la previsión porque es algo que no afecta en el diseño, dejar una previsión si el día de mañana se quiere hacer el compost, habrá instalaciones adicionales a agregar a esta planta clasificadora y un cierto galpón para la disposición del compost y toda otra gestión que se podría estudiar más adelante si lo amerita. Estamos pensando también en estas premisas de diseño que la colocación va a ser sí o sí con fardos y cápsulas, o sea, ya descartamos, como dije previamente, la disposición a granel. Entonces, sobre esa premisa también se hace el dimensionado de lo que son las celdas, que estamos pensando en una vida útil del relleno de 20 años. Esto hace referencia a prever los requerimientos de área. No significa que uno vaya a construir o a dimensionar hoy en día ya el relleno para los 20 años. Uno tiene que tener previsión de en el futuro se quiere ampliar o se quiere seguir expandiendo, bueno, que no sea una limitante, que puedo operar los primeros 5 años y después ya tengo que salir a buscar otra ubicación. La primera celda se va a dimensionar para 5 años, algo que es recomendable técnicamente y es como un periodo de tiempo adecuado para la gestión. Y esto nos llega, digamos, a un requerimiento de área de unas 20 hectáreas para disponer el relleno sanitario, la planta clasificadora, el relleno sanitario, con sus previsiones de una vida útil de funcionamiento de 20 años. Y acá les queremos mostrar, solo para que puedan previsualizar cómo sería ese relleno, ejemplos de otros lugares, ¿verdad? No significa que vaya a ser tal cual, pero permite a uno imaginárselo. Este es un relleno en Barcelona, donde en vez de cápsulas lo que tienen son fardos que se envuelven en un film, como serían la envoltura que se hacen de los equipajes en el aeropuerto. Es literalmente algo muy similar, la máquina que lo hace. Y la disposición es en filas, hasta 3 filas, se hace una tapada, 3 filas, se hace una tapada, y bueno, se va haciendo toda una gestión en terraza. La foto creo que es bastante visual en el sentido de lo ordenado y limpio que es la gestión. Les vamos a mostrar otras, bueno, esta es la misma, pero visto más de cerca para que puedan ver cómo es esa instalación, digamos, de los fardos. Este es otro caso que se da acá más cercano, es en Argentina. La planta de Ensenada es bastante reciente inaugurada. Ahí se muestra un poco las máquinas que hacen los fardos. Y este sería el caso que también ya habíamos mencionado, que se da en Reconquista, en Argentina, y similar se da en Florida, con la salvedad que en Florida la disposición es como en una fosa excavada que no tiene las condiciones, digamos, de un relleno sanitario, o sea, no cuenta con las capas de impermeabilización, no cuenta con la colección de lixiviado, es decir, es un enterramiento de las cápsulas. Estos son ejemplos que les mostramos para que puedan imaginárselo. No está pretabulado aún si van a hacer cápsulas, si van a hacer fardos con este film. Dentro de los film hay varias opciones. Pero bueno, eso pensamos que va a surgir de lo que sea el proceso de licitación, las propuestas técnicas económicas que presenten las empresas.